Este es el sitio de la restauración del sacerdocio, justo donde la granja de Isaac Hale habría estado en 1820. En esta cabaña detrás de mí es donde José Smith y varios escribas trabajaron en la traducción del Libro de Mormón. Y mientras estaban traduciendo el Libro de Mormón, surgieron varias preguntas sobre la autoridad, sobre el sacerdocio y quién tenía el derecho de actuar en nombre de Dios. Estas llevaron a José Smith y Oliver Cowdery a orar en busca de respuestas. Y en un bosque cercano, un mensajero celestial se les apareció. Junto a la cabaña está este monumento a la restauración del sacerdocio arónico. Un ángel, que se identificó como Juan el Bautista del Nuevo Testamento, confirió a ambos la autoridad del sacerdocio arónico, las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo. Luego les ordenó que bajaran al cercano río Susquehanna y se bautizaran mutuamente y luego se ordenaran al sacerdocio. El ángel ordenó a José y a Oliver que bajaran al río Susquehanna y se bautizaran mutuamente. También les explicó que estaba actuando bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, quienes después aparecerían y les darían más llaves y autoridad del sacerdocio. Si bien sabemos la fecha en que Juan el Bautista restauró el sacerdocio arónico, no conocemos las fechas en que aparecieron Pedro, Santiago y Juan. Y por si fuera poco, hay relatos aparentemente contradictorios sobre cómo fue restaurado este sacerdocio. Vamos a explorar estos acontecimientos y a ver a un experto para entender mejor la restauración del sacerdocio. Soy Casey Griffiths y amo aprender de la historia de la Iglesia. Acompáñenme a viajar por el mundo y explorar la historia de los santos de los últimos días. Esto es Restauración Revelada. Desde Harmony, viajaremos al norte, a Fayette, Nueva York, para explorar un relato menos conocido sobre la restauración del sacerdocio de Melquisedec. Debido a la persecución en los alrededores de Harmony, José Smith y Oliver Cowdery se trasladaron a Fayette, Nueva York. Se alojaron en la casa de los Whitmer y completaron el último mes de la traducción del Libro de Mormón. Y aunque hablamos de estas dos visitas celestiales como los dos acontecimientos que restauraron el sacerdocio, es mejor que pensemos en ello como un proceso. De hecho, uno de los acontecimientos más importantes asociados con la restauración del sacerdocio tiene lugar aquí, en la casa del padre Whitmer. Aunque la casa de los Whitmer fue sede de eventos importantes como la organización de la iglesia y la traducción, estamos aquí para aprender acerca de un evento que ocurrió arriba. Aquí en el piso superior de la casa de Whitmer es probablemente donde José Smith y Oliver Cowdery completaron la traducción del Libro de Mormón, y también es un posible sitio de uno de los eventos más sagrados de toda la restauración. José Smith, en una carta de 1842, menciona haber oído la voz de Dios en la casa del padre Whitmer. Y fue en algún lugar por aquí donde ellos se arrodillaron para orar y pedir al Señor ser ordenados al sacerdocio de Melquisedec. Ellos dijeron que escucharon la voz del Señor hablarles y mandarles que fueran y se ordenaran el uno al otro. Así que al hablar de Juan el Bautista y al hablar de Pedro, Santiago y Juan, también necesitamos recordar que Jesucristo mismo también estuvo involucrado en la restauración del sacerdocio. Aquí en la cámara del padre Whitmer, él les ordena que vayan y se ordenen unos a otros al sacerdocio de Melquisedec. Pero, ¿por qué les ordenó el Señor que se ordenaran unos a otros al sacerdocio de Melquisedec si ya habían sido visitados por Pedro, Santiago y Juan? De nuevo, es mejor pensar en la restauración del sacerdocio como un proceso paso a paso. Estamos viajando de regreso a Utah para encontrar algunas respuestas a estas preguntas. Y vamos hasta el cañón Payson para reunirnos con el investigador John Thompson, quien tiene una perspectiva útil para entender la restauración del sacerdocio en 4 fases diferentes. Hola, John. Hola, Casey. ¿Cómo estás? Bien. Genial. Estamos aquí en medio de, ya sabes, ninguna parte. Sí, aquí estamos. ¿Por qué estamos aquí? Pensé que sería genial salir al exterior porque lo deshabitado es un símbolo en las escrituras que representa un lugar donde no hay iglesia o reino de Dios. Lo vemos con Juan el Bautista saliendo al desierto para preparar el camino para el reino.
O pensamos en el libro de Apocalipsis cuando la iglesia deja la tierra y huye al desierto. Pero sabes, salir del bosque es la historia de José Smith y la restauración. Así que pensé que podríamos empezar por aquí. Recientemente he escrito un artículo donde he identificado 4 etapas principales de cómo construir un reino o cómo establecer una iglesia y sacarla del desierto. La fase 1 es en lo deshabitado, lo que conocemos como yermo. Entonces caminemos y hablemos de estas 4 fases de la restauración del sacerdocio. Sí, Muy bien, hagámoslo. de acuerdo. Así que el sacerdocio arónico es bastante simple. Conocemos el lugar, la fecha y las circunstancias. ¿Por qué es tan complejo el sacerdocio de Melquisedec cuando estamos hablando de su restauración? Las fuentes son un poco confusas. El primer registro que tenemos de una restauración del sumo sacerdocio o del sacerdocio de Melquisedec es en 1831 en Kirtland, Ohio. Y luego también tienes la historia de 1838 donde se escribió que ellos estaban orando para recibir el sacerdocio de Melquisedec porque Juan el Bautista les había prometido que sí lo recibirían. Y en respuesta, escucharon la voz de Jehová venir a ellos y decirles lo que necesitaban hacer para tener el sacerdocio para poder conferir el Espíritu Santo. Esta es una fuente diferente y no menciona a Pedro, Santiago y Juan. Solo menciona que ellos deben ordenarse unos a otros como élderes y comenzar a dar el Espíritu Santo. La voz del Señor en la casa Whitmer. Sí, así que tenemos eso y tenemos un par más donde parece que José afirma recibir el sacerdocio de Melquisedec de diferentes maneras por diferentes personas, en diferentes circunstancias, y así tenemos al final varias afirmaciones diferentes y desordenadas en las fuentes históricas. Creo que eso ha causado algunos problemas con la gente que piensa que tal vez José Smith está cambiando de opinión o reescribiendo la historia para explicar las formas en las que este sacerdocio fue restaurado. ¿Cómo es que al inicio él no habló tanto de Pedro, Santiago y Juan o ángeles? Él dijo que no hablaron mucho sobre cómo se restauró el sacerdocio al principio, porque estaban teniendo mucha persecución en ese momento. Así que trataban de evitar hablar de ángeles y ese tipo de cosas. Pero usted ha revisado todas las fuentes y las organizó en estas 4 fases que armonizan muchos de estos detalles, ¿verdad? Entonces, las primeras fuentes que tenemos, donde José Smith y Oliver Cowdery declaran tener autoridad, son de fuentes de 1829 y 1830, donde dicen que son apóstoles. Y eso es algo realmente importante, ya que los apóstoles o la autoridad apostólica viene primero. Así que aunque José Smith y Oliver Cowdery se reunieron con Pedro, Santiago y Juan, la autoridad que recibieron fue un paso inicial para la restauración de la plenitud del sacerdocio de Melquisedec. En este caso, la autoridad del apostolado y las llaves del reino. De hecho, la sección 27 parece confirmar eso. Pedro, Santiago y Juan, a quienes os he enviado a vosotros, por medio de los cuales os he ordenado y confirmado para ser apóstoles. En el momento en el que José Smith organizó y llamó al primer quórum de los 12 apóstoles, él dijo: un apóstol es alguien que tiene autoridad cuando está entre los gentiles, donde no hay presidencia. Así lo mencionó. Y luego continuó diciendo que los 12 que acababa de llamar saldrán al mundo o al yermo, y van a ir viajando entre los pueblos del mundo, y van a tener la misma autoridad que el mismo José Smith tenía cuando organizó la iglesia, y van a ir a organizar iglesias en el mundo. Y así podemos aprender que lo que José está afirmando es que la autoridad apostólica es la autoridad que él necesitaba tener para poner los cimientos o establecer una iglesia desde el principio. Y este es el patrón que vemos en las Escrituras, ¿verdad? Cuando Jesús llega a algún lugar, lo primero que hace es llamar a 12 apóstoles y los envía a crear iglesias. Y hace esto en el Nuevo Testamento, y también llama a 12 discípulos en el Libro de Mormón, y los hace establecer iglesias en la tierra. Entonces, la autoridad apostólica es la primera autoridad que José y Oliver afirmaron tener, y es esta misma autoridad que se necesita para poner los cimientos de una iglesia cuando no hay una. Entiendo. Donde no hay presidencia, en el yermo. En Doctrina y Convenios 128, José Smith declara, y otra vez, que oímos la voz de Pedro, Santiago y Juan en el yermo despoblado, declarando que poseían las llaves del reino y de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Este fue el paso más importante de la restauración del sacerdocio. Una vez que se establecen apóstoles, ellos tienen la autoridad para restaurar todo oficio del sacerdocio.
Y es la autoridad que van a usar para sacar a la iglesia del yermo despoblado. Sí. Ok. De nuevo, tienes que tener eso primero, y eso es lo que Jesús hará. Enviará apóstoles al yermo despoblado para empezar la fundación de su iglesia. Y ese es su papel. Es el papel único de un apóstol que José Smith mismo definió. Entonces, la fase 1 es la autoridad apostólica para sacar a la iglesia del yermo despoblado. Hablemos de las fases 2 y 3. La fase 2 y 3 creo que sería mejor si fuéramos a otro lugar. Otro lugar. Sí. Me apunto. Vamos. Vámonos. Esta es una capilla. ¿Cómo encaja esto con la fase 2? Pensé que sería bueno venir a una capilla solo porque el papel de un apóstol, como hablamos antes, era ir al yermo despoblado para comenzar a establecer iglesias. Pero ¿qué es lo que realmente tiene que suceder para que una iglesia se establezca? El patrón que vemos constantemente en el Nuevo Testamento y en el Libro de Mormón es que un apóstol podría ir y llamar élderes, y luego esos élderes darían el don del Espíritu Santo a los miembros. Y con esas dos cosas en combinación, Pablo menciona que eso es lo que llega a confirmar la iglesia, llamar élderes y dar el Espíritu Santo. Interesantemente, cuando José Smith y Oliver Cowdery estaban orando para recibir el poder del sacerdocio de Melquisedec, por el cual podrían dar el Espíritu Santo, lo que la voz del Salvador les dijo en la recámara del padre Whitmer fue que debían congregar a la gente y que luego debían ordenarse el uno al otro como primer y segundo élder y luego dar los sacramentos. Y después de todas esas cosas, ellos podrían dar el Espíritu Santo. Lo que sucede el 6 de abril de 1830. Y la sección 20 menciona también que este era el papel de un élder, el de confirmar la iglesia. Es una frase de las Escrituras. Y entonces el papel de un élder es convertirse ahora en una autoridad dentro de una iglesia que ha sido creada. Los élderes confirman la iglesia siendo la local y dando el Espíritu Santo. Es la fase 2. Sí. Confirmar la iglesia con los élderes. Lo mismo pasa en el Libro de Mormón, porque en el Libro de Mormón lo que ves es que Jesús llama a sus 12 discípulos y luego les instruye sobre el bautismo. Y después, en tercer Nefi, les dice a los 12, ok, ahora necesitan tener autoridad para dar el Espíritu Santo. Pero lo que les dijo es interesante, porque dijo, vayan y oren al Padre, con todo el deseo de su corazón, para que entonces puedan tener la autoridad para dar el Espíritu Santo. Eso es lo que José Smith y Oliver Cowdery hicieron. Están orando al Padre en la casa del padre Whitmer, en la recámara, y escuchan la voz del Señor diciéndoles que ahora tienen autoridad para dar el Espíritu Santo si van y hacen estas cosas. Y parece que está sucediendo lo mismo en el Libro de Mormón. Tiene sentido, porque están sacando su eclesiología o gran parte de la estructura de la iglesia del Libro de Mormón. Sí, eso creo. Pongámoslo de esta manera, si el patrón se encontraba en el Libro de Mormón, es muy probable que estaban siguiendo ese patrón y buscando aplicarlo. Estableciendo paso a paso, porque ellos dijeron, lo que los llevó a esto fue el Libro de Mormón. Exactamente. Entonces, los apóstoles sacan a la iglesia del yermo despoblado y los élderes la confirman. Sí. Fase 1, fase 2 y la fase 3. Para eso vamos a otro lugar. De acuerdo. De acuerdo. Así que nos encontramos en otra capilla. Estamos en otra capilla. La razón por la que te traje aquí es porque estamos al lado de un templo. Sí. Y este es un centro de estaca. Ok. Entonces, un centro de estaca es un poco diferente que un edificio de barrio o uno de rama. Y esto entra en la fase 3. Esto entra en la fase 3. Bien, fase 3. Fase 3. Los apóstoles pueden establecer una iglesia llamando élderes, pero la iglesia tiene que crecer. Y lo que sigue en la restauración del sacerdocio ocurre en 1831, donde se restaura el oficio de sumo sacerdote. La publicación de la historia de la iglesia menciona que esta fue la primera vez que se manifestó el sacerdocio de Melquisedec, lo cual es confuso porque ¿qué no fueron Pedro, Santiago y Juan? ¿O por qué no fueron los élderes que fueron llamados cuando se organizó la iglesia? ¿Por qué dicen que es la primera vez que se manifestó el sacerdocio de Melquisedec? Y creo que la respuesta a eso no es que José Smith está cambiando de opinión o está reescribiendo la historia, sino que esta es la primera vez que el oficio de sumo sacerdote, el cual es el oficio que representa la totalidad del sacerdocio en la iglesia, es dado por primera vez. José Smith lo dijo de varias maneras. Él dijo que todos los otros oficios son apéndices del sumo sacerdocio o sumos sacerdotes. También dijo en un momento que todo el sacerdocio es Melquisedec, pero hay varias
porciones o grados del mismo. Así que el sumo sacerdote realmente representa la totalidad del sacerdocio. Y esto es prácticamente el mismo patrón de las sociedades antiguas, que la autoridad suprema más alta en una iglesia o una religión es un sumo sacerdote. José Smith está restaurando esa idea, al igual que tenemos sumos sacerdotes en el antiguo Israel, o Jesús como el gran sumo sacerdote. En la iglesia, los sumos sacerdotes son como la piedra superior del reino de Dios. Se siente como si Hubieran llegado a la cima, no hay a dónde ir. Algo así porque tienes a los apóstoles poniendo los cimientos y luego a los élderes para establecer las ramas de la iglesia. Y luego los apóstoles presiden sobre ella hasta que haya una presidencia establecida. Como dijo José Smith, los apóstoles tienen autoridad donde no hay presidencia. Son los sumos sacerdotes quienes presiden y regulan. Y José Smith se convierte en el primer sumo sacerdote presidente de la iglesia. Pero se llaman otros sumos sacerdotes. Hoy llamaríamos al presidente de estaca, así que aquí estamos en un centro de estaca, ¿verdad? El presidente de estaca es el sumo sacerdote presidente de la iglesia en esta área. Así que, ¿a dónde vamos? ¿Por qué hay una fase 4 si ya llegamos a sumo sacerdote? Sí. Así que si ya hemos llegado al cargo más completo que hay en la iglesia, ¿por qué hay una fase 4 o cuál es el papel de un templo cuando se trata del sacerdocio? Y de eso hablaremos a continuación. Bien, mira, creo que sé a dónde vamos ahora. Vamos para De allá. acuerdo. Aquí estamos. Fase 4. El templo. Fase 4. De acuerdo. Fase 4 de construir el reino. Lo que quiero enfatizar para la fase 4 es recordar que cuando Moroni vino a José Smith, cada vez que venía, repetía un versículo de las Escrituras donde prometía que Elías vendría. Y José Smith dijo que él cambió un poco la redacción, que yo les enviaré a Elías el profeta y Elías revelará el sacerdocio. Entonces, ¿por qué necesitamos a Elías para revelar el sacerdocio? Él dice en la sección 132, todos los convenios y todas las ordenanzas que hagas, incluyendo las ordenaciones, si quieres que tengan eficacia, virtud y fuerza, después de la resurrección, él dice, entonces necesitas tener todos esos convenios sellados en el templo. Y así terminamos viniendo al templo para finalizar de alguna manera nuestro sacerdocio y poder hacerlo completo y poderoso al continuar, obedeciendo y manteniendo los convenios. Esto es algo único, ¿verdad? Porque no son solo hombres los que entran en este tipo de sacerdocio. Son hombres y mujeres. ¿Podrías explicar algo al respecto? Dios quiere que todos sus hijos se conviertan en sumos sacerdotes y en reyes. Pero nuestro Padre en el cielo quiere a su lado también a sus hijas, donde puedan convertirse en reinas y sumas sacerdotisas teniendo, ya sabes, la última autoridad política, religiosa o eclesiástica con él. José Smith reveló que la plenitud del sacerdocio requiere hombres y mujeres actuando juntos. Y entonces, lo más hermoso del templo es que en el mismo templo, José Smith restauró la idea de que hombres y mujeres actuando juntos, a través de varios rituales, son llevados desde un nivel arónico del sacerdocio, hasta finalmente al nivel de Melquisedec, o la plenitud del poder del sacerdocio mientras hacen y guardan convenios. Y ahí dentro, no es raro escuchar sacerdotisa. Claro, Esto es lo que sucede en el templo. Estamos creando esta nueva familia, básicamente, que puede salir y ahora crear su propio reino. sí. Lo que es un poco diferente acerca de esto es que el templo está creando un reino de Dios que se organiza en torno a las familias, ¿verdad? Así que tienes un rey y una reina, un sacerdote y una sacerdotisa que presiden sobre su familia, y así es como se supone que exista en las eternidades. Así que aquellos que hacen convenios en el templo se convertirán en reyes y reinas en el reino del Salvador. Anticipamos un día en el que vamos a llegar a ser, ya sabes, un reino familiar. Pero hasta entonces tenemos de alguna manera a la iglesia en su forma eclesiástica, gobernando como una organización religiosa en la tierra. Pero el templo tiene la intención de enseñarnos lo que el sacerdocio debe llegar a ser y en lo que finalmente se convertirá. Tenemos una iglesia eclesiástica que nos enseña y nos instruye constantemente para saber cómo llegar a ser buenos reyes y reinas, cómo ser buenos obispos y presidentas de sociedad de socorro y gobernar y reinar, por así decirlo, en una responsabilidad o un llamado, para que aprendamos a hacerlo en el reino familiar que se supone que es eterno. Permítanme resumir. Primera etapa. Los apóstoles sacan el reino del yermo despoblado. Sí. Etapa 2. Los élderes confirman la iglesia y el reino. La etapa 3 es cuando los sumos sacerdotes reciben toda la autoridad para presidir.
Y la cuarta etapa es cuando en los templos empezamos a crear nuevos reinos al recibir todos los poderes del sacerdocio. Sí, espero que sea solo una forma de ver el sacerdocio y reconocer que cada oficio tiene un rol particular y único para enseñarnos sobre cómo construir un reino de Dios. Muy bien, gracias John. Sí, Esto ha sido muy claro. sí, eso espero. Hablamos de la restauración del sacerdocio y solemos mencionar la aparición de Juan el Bautista en Harmony, Pensilvania. Y luego la aparición de Pedro, Santiago y Juan a orillas del río Susquehanna. Pero un tercer acontecimiento que fue enfatizado por la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles en la proclamación de la restauración que fue emitida en 2020, ocurrió aquí, en el primer templo construido por los santos de los últimos días en Kirtland, Ohio. Fue después de que el templo fue dedicado cuando José Smith y Oliver Cowdery fueron al templo, bajaron los velos alrededor de los púlpitos del sacerdocio de Melquisedec e hicieron una oración para ofrecer gratitud por toda la efusión espiritual que habían experimentado. Poco después, el Salvador apareció en los púlpitos del sacerdocio de Melquisedec, justo detrás de esa ventana que estamos mirando ahora. El Salvador los bendijo. Dijo que la casa sería aceptada, y entonces en ese momento aparecieron 3 antiguos profetas. Moisés les dio a José y a Oliver las llaves del recogimiento de Israel. Elías les dio las llaves de la dispensación del Evangelio de Abraham. Y Elías el profeta les dio las llaves de esta dispensación, permitiéndoles el poder de crear familias eternas. Y aquí, en este primer templo, la restauración del sacerdocio que tuvo lugar aquí permite a aquellos que poseen el sacerdocio no solo realizar ordenanzas válidas y maravillosas en la tierra, sino también ir a través del velo y hacer ordenanzas para aquellos que fallecieron. Y luego en las ceremonias, como los matrimonios eternos aquí en la tierra, realizamos ceremonias que duran más allá del velo, de modo que si una parte de una pareja se pierde, es posible que estén juntos en la eternidad. Sí, Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan, pero la proclamación de la restauración nos da otro evento importante, la aparición de estos antiguos profetas, Moisés, Elías y Elías el profeta.